pasada era transformadores monofásicos en paralelo. ¿Cuáles eran esas 4 condiciones que debían de cumplir los transformadores monofásicos para conectarlos en paralelo? ¿Se acuerdan? La primera era de que tenían que tener, ¿qué cosa? Relación de transformación igual. Muy bien, la misma relación de transformación. ¿Qué pasaba cuando la relación de transformación era distinta? ¿Qué Se crea pasaba? una corriente circulatoria. Muy bien, se producía una corriente circulatoria. ¿Dónde actuaba esa corriente circulatoria? En la carga. Se sumaba la carga, ¿no es cierto? Una suma algebraica por el que era para un término positivo para la corriente del primario, del primer transformador, y se restaba para la corriente del segundo transformador, ¿no? Entonces, esa era la primera condición. Deben tener la misma relación de transformación. La segunda condición, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la segunda condición? Deberían tener las mismas tensiones. No, deberían tener la misma impedancia de cortocircuito en valor porcentual o por unidad. La misma impedancia de cortocircuito. Van a ver que el valor de la impedancia de cortocircuito en por unidad o en valor porcentual es igual al valor de la tensión de cortocircuito. Justamente vamos a resolver un ejercicio de 2 transformadores trifásicos en paralelo. Vamos a ver hoy día la solución de un ejercicio de 2 transformadores en paralelo. Ya ustedes de repente lo han visto porque he dejado unas diapositivas. Y la tercera condición era de tenían que tener las mismas tensiones nominales. Las mismas tensiones nominales, ¿no? Y finalmente la polaridad. Los terminales con polaridad, con la misma polaridad, deberían conectarse a las barras de la misma polaridad. Estas 4 condiciones son las mismas para la conexión en paralelo de los transformadores trifásicos, solo que para los trifásicos hay una condición adicional. ¿Cuál es esa condición adicional para los transformadores trifásicos? ¿Alguien sabe? Que sean del ¿Cuál es mismo esa grupo. condición? Deberían pertenecer al mismo grupo, o sea, el mismo desfasaje. Deberían tener el mismo desfasaje, ¿no es cierto? O pertenecer a un posible grupo de conexión en paralelo. Vamos a ver más adelante que hay 4 grupos de conexión. El grupo 1 de índices horarios 0, 4, 8. El grupo 2 de índices horarios 2, 6 y 10. El grupo 3 de índices horarios 1, 5. Y el grupo 4 de índices horarios 7 y 11. Ese 7, ese 11 son los índices horarios. Son múltiplos de 30 grados. Por ejemplo, DI5 significa DI, el desfasaje, 5 por 30, 150 grados. DI11, 11 por 30, 330 grados. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, ahí están pues las condiciones, ¿no? Ahí están las condiciones. Dice, los transformadores monofásicos pueden conectarse en paralelo siempre y cuando reúnan ciertas condiciones. Para su funcionamiento óptimo son los siguientes. A, deben de tener la misma relación de transformación. B, deben tener las mismas impedancias de cortocircuito en valor porcentual o unitario y deben de tener las mismas tensiones nominales. Y finalmente la conexión en paralelo se efectúa tal como se indica en la siguiente figura, conectando a la misma barra los terminales de la misma polaridad de cada transformador. Y ahí están viendo, pues, ¿no? La polaridad a la misma barra. Eso es lo que vimos en resumen la clase pasada, ¿no es cierto? Y hallamos la impedancia equivalente referida al primario y todo lo trasladamos al primario. Todo lo trasladamos al... Este mismo circuito, ¿no es cierto? Es representado como se muestra en la figura así. Entonces, cuando tengamos, por ejemplo, 3 transformadores en paralelo trifásicos, 3 transformadores trifásicos, puede representarse por su equivalente monofásico. Alguien me preguntó en la clase pasada, ¿qué pasaría si teníamos 3 transformadores trifásicos en paralelo? ¿Cómo se resuelve? Se resuelve igual, como si fuera monofásico, pero hay que hallar su equivalente monofásico. Este sería del transformador 1, ¿no es cierto?, del transformador 2 y del transformador 3, su impedancia, en por unidad, ¿no es cierto? Entonces, había que trabajar con este circuito para hallar qué cosa. Si nos daban, por ejemplo, la tensión a la entrada constante, la tensión a la salida, ¿cuánto es? Y trabajamos con las admitancias, que eran las inversas de las impedancias. Trabajamos con los valores unitarios de la impedancia en por unidad, de la admitancia en por unidad. Establecemos las relaciones, ¿no es cierto?,
y dábamos una expresión para la corriente que entrega el transformador, el transformador 1 en el primario, la corriente en el primario que entrega el transformador 2 y el transformador 3, y eso lo volcábamos a las potencias, ¿no es cierto? Las potencias, y este símbolo asterisco significa la conjugada. La potencia que entrega el transformador 1 en función de sus admitancias, sus potencias nominales, y la potencia aparente que toma la carga. Para el transformador 2, para el transformador 3. Tenemos ahí esas expresiones y llegamos a obtener esta expresión, ¿no? Si el transformador 1 entrega la potencia S1 conjugado, el transformador 2 entrega esta relación Z1 sobre Z2, potencia aparente nominal del transformador 2 entre la potencia aparente nominal del transformador 1 por su potencia, entrega S1 asterisco. El transformador 3 igual Z1 sobre Z3, potencia aparente nominal Sn3 sobre S1 por S1 asterisco. Entonces, decíamos así, la potencia que se entrega a la carga es la potencia del transformador 1 más la potencia que entrega el transformador 2, obviamente multiplicado por esto que lo antecede, más la potencia que entrega el transformador 3, en función de la potencia que entrega el transformador 1. Y habíamos visto un problemita aquí, ¿no es cierto? Decía, esto lo voy a resolver, está resuelto en la separata de transformadores en paralelo que les he dejado de otra forma, no sé si lo han revisado, está bien resuelto de otra forma, aquí lo resuelven de una manera, y yo lo he resuelto en la separata que les he colgado en el Moodle de otra forma. Dice, 3 transformadores monofásicos de 100 kVA de una relación de transformación de 10.000 a 230 voltios 60 Hz trabajan en paralelo alimentando una cara común. Los transformadores tienen las siguientes impedancias de cortocircuito porcentuales. Transformador 1, Z1 4%, transformador 2, Z2 5%, transformador 3, Z3 6%. Entonces todos tienen la misma relación X sobre R. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo de desfasaje va a ser el mismo para Z1, para Z2 y para Z3. Y no se olviden, fíjense, Z1 es menor que Z2 y Z2 es menor que Z3. ¿No? Entonces el que tiene menor impedancia de cortocircuito es Z1. Entonces ese es el que se toma como si entregara la potencia nominal, o sea, los 100 kVA. Y en función a eso se saca la potencia que entrega el transformador 2 y la potencia que entrega el transformador 3. ¿No es cierto? Entonces, considerando las fórmulas, si alfa 1 es 1, porque es S1 entre S1 nominal, que lo entrega los 100 kVA, ¿no es cierto? El de menor impedancia porcentual entrega la potencia nominal 100 kVA. Se demuestra que el transformador 2 entrega alfa 1 por Z1 por Z2, o sea, 4 quintos, 80 kVA, ¿no? 4 quintos de 100, 80 kVA, y el transformador 3 entrega 66.6 kVA, o sea, alfa 1 Z1 sobre Z3, ¿no es cierto? Por SN3, total entregan 246.6 kVA. Es muy complicado que los 3 transformadores entreguen los 100 kVA cada uno. Casi eso nunca se logra. Lo que se logra es que existe un reparto directamente proporcional a las relaciones de las impedancias de cortocircuito y a los alfas de cada transformador. Esto es lo que vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Esto es lo que vimos. Vamos a ver lo que vimos luego.